¿Crees que el asfalto bajo tus pies y las paredes de tu casa son una protección fiable? Te equivocas. A veces el hormigón se rompe como si fuera chocolate y los rascacielos empiezan a funcionar como cañones láser. Hoy te mostraré a qué conduce un error en los cálculos de los ingenieros, desde edificios que colapsan por completo hasta explosiones visibles desde el espacio. Y al final, verás catástrofes de escala planetaria, cuyas consecuencias tendremos que afrontar durante cientos de años. ¡Vamos allá! Nuestro ranking comienza con el puesto número 13 y nos trasladamos al corazón financiero de Londres para analizar una historia que empezó como un triunfo arquitectónico y terminó como una farsa llena de demandas judiciales. En 2004, el arquitecto uruguayo Rafael Viñoly presentó un ambicioso proyecto de rascacielos en el número 20 de Fenchurch Street. A los inversores les atrajo su ingeniosa geometría. El edificio se ensanchaba hacia arriba, recordando a un antiguo auricular telefónico. Esto permitía aumentar la superficie de los caros pisos superiores en relación con la base, maximizando los beneficios del alquiler. Sin embargo, tras su elegante fachada, se ocultaba un error fatal que convirtió el edificio en un arma. Los diseñadores ignoraron leyes básicas de la óptica, aunque ya existían precedentes en la historia de la arquitectura. Por ejemplo, el Hotel Vdara en Las Vegas, diseñado por el mismo Viñoly, ya había llegado a quemar tumbonas junto a la piscina. Pero el proyecto londinense superó todas las expectativas. La fachada sur curva del edificio, revestida con miles de paneles de vidrio, funcionó como un espejo cóncavo perfectamente calibrado, similar a los legendarios espejos de combate de Arquímedes. El problema salió a la luz en el verano de 2013, incluso antes de la inauguración oficial, cuando el sol alcanzó cierta posición en el cielo. La pared cóncava de 33.000 metros cuadrados comenzó a concentrar los rayos solares en un haz de luz enfocado que golpeaba directamente las calles cercanas de East Cheap y Rope Maker Street. La temperatura en ese punto de enfoque errante, que los tabloides bautizaron rápidamente como el rayo de la muerte, alcanzaba en momentos pico los 110 grados Celsius, suficiente para hervir agua. La víctima más conocida fue un sedán negro Jaguar XJ perteneciente al empresario Martin Lindsay. El propietario, que se había ausentado apenas una hora, regresó y no podía creer lo que veía. Los espejos laterales se habían derretido sobre el asfalto, el emblema y las molduras plásticas se deformaron y un panel de la carrocería perdió rigidez, convirtiéndose en una masa blanda. Pero el Jaguar era solo la punta del iceberg. Los dueños de tiendas, peluquerías y cafés cercanos observaban con horror cómo sus propiedades eran destruidas sin fuego. Botellas de champú se derretían en los escaparates, felpudos se incendiaban en las entradas y las losas de granito de las aceras se agrietaban y saltaban por el choque térmico. Los periodistas incluso convirtieron el desastre en espectáculo, friendo bistecs y huevos en directo sobre el bordillo en cuestión de minutos. Además del calor, la forma del edificio generó un potente efecto aerodinámico de corrientes descendentes. El viento en la base de la torre literalmente derribaba a los peatones. Al final, el promotor tuvo que gastar más de 10 millones de libras esterlinas en la instalación urgente de lamas protectoras desde el piso 35 hasta el tercero, lo que deformó para siempre la apariencia del rascacielos, apodado walkie-talkie y también Fry Scraper, el rascacielos sartén. En el puesto número 12 de nuestra lista está un complejo residencial de lujo que se convirtió en símbolo de la arrogancia ingenieril en San Francisco, una de las ciudades más sísmicas del planeta. En 2009 se inauguró con gran pompa la Millennium Tower, un obelisco azul de hormigón y vidrio de 190 metros, que se convirtió en el edificio residencial más alto de la ciudad. Era un proyecto de sueño. 58 pisos de lujo absoluto con vistas al puente Golden Gate. Los apartamentos, con precios entre 1.5 y 12 millones de dólares, se vendieron de inmediato,
y entre los residentes había leyendas del deporte como Joe Montana y figuras del mundo tecnológico de Silicon Valley. La pesada estructura de hormigón armado, en lugar de una más ligera de acero, debía garantizar estabilidad y seguridad, pero terminó siendo la condena del edificio. Poco después de que los residentes se mudaron, comenzaron a notar anomalías inquietantes. Las bolas de billar rodaban solas hacia las esquinas, las puertas de lujo se atascaban en marcos deformados y en los sótanos aparecía una red de grietas causadas por enormes tensiones internas. En 2016, la verdad salió a la luz. El edificio no solo se estaba hundiendo, estaba inclinándose. La geología de San Francisco es extremadamente compleja, una mezcla de rellenos artificiales, arcilla marina blanda y arena. Los constructores, intentando ahorrar millones y acelerar el proyecto, tomaron una decisión fatal: usar pilotes flotantes que se sostienen únicamente por fricción con el suelo, y los hundieron solo 24 metros en una capa de arena densa. No los llevaron hasta la roca firme, situada a unos 60 metros de profundidad, suponiendo que la base arenosa sería suficiente. Pero el peso del edificio resultó ser excesivo para ese terreno. La torre comenzó a hundirse rápidamente y hasta la fecha ha descendido casi 50 centímetros. Pero lo más peligroso es que ha adquirido una inclinación crítica hacia el noroeste que supera los 70 centímetros. La inclinación ya es visible a simple vista desde los tejados cercanos, por lo que el edificio ha sido apodado la Torre de Pisa del siglo XXI. La Asociación de Propietarios se ha visto envuelta en demandas contra el promotor, acusándolo de ocultar datos de monitoreo incluso durante la fase de ventas. Actualmente se está llevando a cabo una complejísima operación de ingeniería valorada en más de $100 millones para salvar el rascacielos. Alrededor del edificio se están hincando 52 nuevos pilotes que llegan hasta la roca firme, con el objetivo de intentar enderezar y estabilizar el gigante. Sin embargo, el miedo persiste. Los expertos no pueden garantizar cómo se comportará la torre inclinada, con su geometría comprometida en caso de un gran terremoto, algo que los sismólogos prevén para California en las próximas décadas. El puesto número 11 de nuestro ranking lo ocupa un incidente que cambió la forma en que la física entiende el colapso de edificios de gran altura. Normalmente, en una catástrofe, los edificios colapsan hacia adentro como un efecto pancarta o se desmoronan en fragmentos. Pero lo que ocurrió en Shanghái el 27 de junio de 2009 parecía una escena de una película de desastres donde las leyes de la gravedad no funcionan. Alrededor de las 5:30 de la mañana, los residentes del exclusivo distrito de Minhang se despertaron con un ruido parecido a un fuerte terremoto o la caída de un avión. Al asomarse por las ventanas, no podían creer lo que veían. Un edificio residencial completamente nuevo de 13 plantas, el bloque número 7 del complejo Lotus Riverside, ya acristalado, pintado y listo para ser entregado a sus futuros propietarios, yacía en el suelo completamente volcado. Lo sorprendente fue que el monolito de hormigón de 70 metros permaneció prácticamente intacto. No se desmoronó, las ventanas seguían en su sitio y la fachada apenas sufrió daños. El edificio simplemente se volcó entero, como una caja de cartón mal colocada, dejando al descubierto los pilotes olecos de hormigón arrancados de la base, sobresaliendo como cerillas rotas. La investigación llevada a cabo por las autoridades chinas reveló una cadena de errores de ingeniería y negligencias casi absurdas. Se descubrió que el promotor, en su afán de ahorrar dinero y acelerar el proyecto, decidió realizar trabajos simultáneos en ambos lados del edificio. En el lado sur, excavadoras abrían un foso de 4,6 metros de profundidad para un futuro aparcamiento subterráneo. Mientras tanto, la tierra extraída se acumulaba en una enorme pila de hasta 10 metros de altura justo en el lado norte del mismo edificio, para evitar costes de transporte. Esto generó una diferencia de presión lateral sobre el suelo de unas 3.000 toneladas.
Por un lado, la masa de tierra ejercía presión, y por el otro había un vacío. Durante varios días, lluvias monzónicas intensas empaparon el suelo arcilloso, convirtiéndolo en una masa resbaladiza. Como resultado, bajo los cimientos del edificio, se produjo un efecto similar al de la pasta de dientes. El suelo reblandecido comenzó a desplazarse horizontalmente hacia el foso. Los pilotes de hormigón, que no estaban reforzados para resistir esfuerzos laterales, no soportaron la carga y se rompieron inmediato. El edificio perdió su soporte y por inercia se derrumbó. Solo hubo una víctima, un trabajador que había entrado a la obra para recoger herramientas. Pero si el edificio ya hubiera estado habitado, este error de ingeniería habría sido la tumba de cientos de familias. En el puesto número 10 nos trasladamos a Centroamérica, donde la naturaleza y el deterioro de la infraestructura se combinaron para crear un auténtico portal al abismo. Ciudad de Guatemala, mayo de 2010. La ciudad fue golpeada por la tormenta tropical Ágata, el primer ciclón de la temporada. Pero el verdadero desastre no vino del cielo, sino desde el subsuelo. En la parte norte de la ciudad, en una zona muy transitada, en medio de una intersección, la tierra simplemente desapareció. En cuestión de segundos, el asfalto se hundió en un abismo negro perfectamente circular. El socavón tenía una geometría inquietantemente precisa, unos 20 metros de diámetro y una profundidad colosal estimada entre 60 y 100 metros. Para comparar, un edificio de 30 plantas colocado dentro de ese agujero no alcanzaría la superficie. En ese vacío se hundieron por completo una fábrica textil de 3 pisos y una caseta de vigilancia cercana. Los testigos relataron escenas escalofriantes. El colapso ocurrió casi en silencio. El edificio no impactó contra el fondo, simplemente fue tragado por la nada. Lo más inquietante es que semanas antes de la tragedia, los residentes ya habían escuchado ruidos extraños y un zumbido proveniente del subsuelo. Pero las autoridades ignoraron las advertencias. La causa de este hundimiento fue una combinación mortal de geología y negligencia. Ciudad de Guatemala está construida sobre depósitos volcánicos, principalmente capas de piedra pómez, roca ligera y porosa expulsada por erupciones hace miles de años. La piedra pómez mantiene su forma mientras está seca, pero se erosiona fácilmente con el agua. El detonante fue el sistema de alcantarillado de la ciudad. Antiguos colectores deteriorados llevaban años filtrando agua. Bajo presión, esta fue erosionando el terreno, formando enormes cavidades bajo el asfalto, con forma de botellas invertidas. La tormenta Ágata saturó el sistema de drenaje y la presión del agua terminó por colapsar la bóveda de estas cavidades que no pudo soportar el peso de los edificios y el tráfico. La tragedia se cobró la vida de 15 personas. Posteriormente, el enorme agujero tuvo que ser rellenado con miles de metros cúbicos de una mezcla especial de cemento. Pero el miedo entre la población no desapareció. Y es que no era la primera vez. Apenas 3 años antes, en 2007, un socavón similar mató a 3 personas a solo unos kilómetros de allí. Los geólogos advierten que bajo Ciudad de Guatemala existe toda una red de cavidades impredecibles. Y nadie sabe dónde, en este mismo momento, una tubería rota está erosionando los cimientos de otro barrio, convirtiendo la ciudad en una zona de riesgo mortal. El 9º puesto es la historia del naufragio no solo de un transatlántico, sino de toda una era de viajes marítimos seguros. El crucero Costa Concordia era una auténtica obra maestra de la ingeniería naval. 290 metros de eslora, 114,000 toneladas de desplazamiento, 1,500 camarotes, un enorme spa Samsara, cines y piscinas con techo retráctil. Era un hotel flotante de 5 estrellas, símbolo del estilo italiano y de la Dolce Vita. Sin embargo, el factor humano resultó más fuerte que cualquier tecnología. La noche del viernes 13 de enero de 2012, el capitán Francesco Cecchetino decidió alimentar su ego. Se desvió de la ruta segura y acercó el enorme barco peligrosamente a la isla de Giglio.
para realizar una arriesgada maniobra llamada inquino, un saludo marítimo para homenajear con la bocina a la costa y a su antiguo mentor. Cequetino navegaba a gran velocidad, unos 16 nudos, casi 30 kilómetros por hora, en completa oscuridad, con la navegación inercial desactivada y confiando únicamente en la vista. El castigo fue inmediato. A las 21:45, el barco chocó con el costado izquierdo contra un arrecife de granito sumergido. El impacto fue tan fuerte que una enorme roca quedó incrustada en el casco, abriendo una brecha de unos 70 metros. El agua inundó la sala de maquinaria en cuestión de minutos, apagando los generadores principales. El barco quedó sin energía y sin control. Pero lo que convirtió el accidente en tragedia fue la cobardía. En lugar de emitir inmediatamente una señal de socorro y comenzar la evacuación, el capitán y los oficiales durante 45 minutos aseguraron por megafonía que solo se trataba de un fallo eléctrico, ordenando a los pasajeros que regresaran a sus camarotes. Ese retraso costó la vida a 32 personas. El barco comenzó a inclinarse, haciendo imposible el uso de los botes salvavidas del lado izquierdo. Se desató el caos. La gente, presa del pánico, saltaba al agua negra y helada. El propio capitán abandonó el barco mucho antes de que todos los pasajeros fueran rescatados, alegando absurdamente que había caído en un bote. El mundo entero escuchó la grabación en la que el jefe de la Guardia Costera, Gregorio de Falco, le gritaba «¡Vuelva a bordo, maldita sea!». Pero no regresó. El barco terminó volcado junto a las rocas. La operación para reflotarlo, conocida como parbuckling, duró 2 años. Requirió la construcción de una base artificial y la instalación de gigantescos cajones de flotación. Costó a la compañía unos $1.500 millones, más que el propio barco. El capitán fue condenado a 16 años de prisión. En el 8º lugar se encuentra la pérdida de uno de los más grandes instrumentos científicos de la historia, el radiotelescopio de Arecibo, en Puerto Rico. Durante 57 años, este gigante fue los ojos y oídos de la Tierra, el radar más sensible del planeta. Su diseño era único. El reflector principal, de 305 metros de diámetro, compuesto por casi 40.000 paneles de aluminio perforado, era fijo y estaba integrado en una depresión natural en medio de la selva tropical. La orientación se realizaba mediante un sistema de espejos secundarios y receptores ubicados en una plataforma de 900 toneladas suspendida a 150 metros de altura. Esta colosal estructura se sostenía mediante 18 cables de acero anclados a 3 torres de hormigón armado. Fue Arecibo quien envió el famoso mensaje a posibles civilizaciones extraterrestres en 1974. Descubrió púlsares, obtuvo las primeras imágenes de radar de la superficie de Venus y ayudó a proteger a la Tierra al precisar las órbitas de asteroides potencialmente peligrosos. Incluso se convirtió en una estrella de Hollywood, apareciendo en la escena final de la película de James Bond, GoldenEye. El declive comenzó tras el huracán María en 2017, que dañó parte de los cables. Debido a problemas de financiación, las reparaciones completas se fueron aplazando. El momento crítico llegó en agosto de 2020, cuando uno de los cables auxiliares se soltó y perforó el reflector principal. Mientras los ingenieros intentaban desarrollar un plan de estabilización, la carga sobre los cables restantes aumentó hasta el límite. El 1 de diciembre de 2020 ocurrió el desastre final. Durante una inspección matutina, que por casualidad estaba siendo grabada por un dron, el cable principal de una de las torres se rompió con un estruendo ensordecedor, como un disparo de cañón. Las 1.900 toneladas de equipos científicos perdieron el equilibrio. La plataforma osciló y cayó desde una altura equivalente a un rascacielos, arrancando las partes superiores de las torres. Los cables de acero, azotando el aire con una fuerza brutal, derribaron árboles y estructuras auxiliares.
El reflector quedó completamente destruido por los restos de la plataforma. El video del colapso dio la vuelta al mundo y provocó una profunda tristeza entre los astrónomos. La humanidad perdió un instrumento científico único, cuya reconstrucción en los próximos años no parece posible. El séptimo lugar lo ocupa un suceso que muchos llaman el Chernobyl sobre ruedas o el Pearl Harbor químico. El 3 de febrero de 2023, en el estado de Ohio, en la tranquila localidad de East Palestine, ocurrió un accidente ferroviario que dejó al descubierto las fallas del sistema de transporte de Estados Unidos. El tren de carga 32N de la compañía Norfolk Southern medía casi 3 kilómetros y contaba con 150 vagones. El problema comenzó decenas de kilómetros antes del descarrilamiento. Cámaras de vigilancia captaron chispas saliendo del eje del vagón número 23. Los sensores de sobrecalentamiento instalados en las vías registraron el aumento de temperatura del cojinete, primero 30 grados por encima de lo normal, luego 100 y finalmente un crítico valor de 253 grados. Sin embargo, debido a umbrales de alerta corporativos demasiado altos, la tripulación no recibió la orden de detenerse. El resultado fue inevitable. El cojinete se fundió, el eje se rompió y unos 50 vagones descarrilaron a gran velocidad, convirtiéndose en una masa ardiente de metal. 5 cisternas transportaban cloruro de vinilo, un gas extremadamente tóxico e inestable utilizado en la producción de PVC. En los tanques dañados comenzó una reacción química descontrolada. La presión aumentaba y las válvulas de seguridad expulsaban columnas de fuego. Ante el riesgo de una explosión tipo BLVE, que podría haber destruido medio pueblo, las autoridades tomaron una decisión polémica: perforar las cisternas y quemar los químicos en el lugar. Días después, una enorme columna de humo negro se elevó sobre la ciudad, cubriendo el cielo como si fuera el resultado de un ataque nuclear. Al arder, el cloruro de vinilo se descompone en fosgeno, un gas letal, y cloruro de hidrógeno, que forma ácido en los pulmones. Las consecuencias fueron graves. Más de 40.000 organismos acuáticos murieron en los ríos cercanos. Los residentes reportaron irritación química en las vías respiratorias, dolores de cabeza y erupciones extrañas. La empresa Norfolk Southern fue acusada de recortar gastos en seguridad, utilizar sistemas de freno obsoletos, reducir las inspecciones a apenas 90 segundos por vagón y presionar para debilitar las regulaciones sobre transporte de materiales peligrosos. Esta catástrofe mostró el verdadero costo de la logística barata y dejó la región contaminada por décadas. En el sexto lugar está una explosión que sacudió incluso el espacio. Agosto de 2015, Tianjin, uno de los más grandes puertos de China y del mundo. En la zona industrial de Binhai se produjo un incendio en un almacén de la empresa logística Ryuhai, especializada en el manejo de materiales peligrosos. Sin embargo, las normas de almacenamiento se violaban de forma grave para maximizar beneficios. En el lugar bajo el sol del verano se almacenaban unas 11.000 toneladas de sustancias peligrosas, más de 40 tipos diferentes de químicos, incluidos 800 gramos de nitrato de amonio y cientos de toneladas de cianuro de sodio. El fuego comenzó por la autoignición de nitrocelulosa seca. Los primeros equipos de bomberos llegaron sin información fiable sobre el contenido de los contenedores y actuaron según el protocolo estándar: intentar apagar el incendio con agua. Esa decisión resultó fatal. Entre los materiales había grandes cantidades de carburo de calcio que al contacto con el agua libera acetileno, un gas extremadamente explosivo. En la práctica, los bomberos empeoraron la situación. A las 23:30 se produjo la primera explosión. Una columna de fuego se elevó al cielo, pero lo peor ocurrió apenas 30 segundos después. Detonó el almacén de nitrato de amonio. La explosión fue equivalente a 336 toneladas de TNT,
comparable a una pequeña ojiva nuclear táctica. El evento fue tan potente que fue registrado como un sismo de magnitud 2.9. La bola de fuego arrasó instalaciones portuarias y edificios residenciales cercanos. La onda expansiva arrancó techos, rompió ventanas a 6 kilómetros de distancia y dobló grúas portuarias. Un enorme estacionamiento cercano, lleno de vehículos nuevos, se convirtió en un mar de fuego. Miles de Volkswagen, Renault y Toyota quedaron completamente calcinados. El calor fue tan intenso que las llantas y motores se fundieron, formando ríos de aluminio líquido sobre el asfalto. En el lugar quedó un gigantesco cráter lleno de agua negra contaminada con dosis letales de cianuro. Oficialmente murieron 173 personas, pero la mayor tragedia fue la muerte de 104 bomberos, muchos de ellos jóvenes de apenas 18 años, que no sabían que estaban combatiendo un volcán químico con agua. Este caso se convirtió en una lección sangrienta de cómo la corrupción y la negligencia en el manejo de materiales peligrosos pueden provocar desastres masivos. El quinto lugar corresponde a una tragedia que se volvió un símbolo de la industria de la construcción, el centro comercial Samsung en Seúl, Corea del Sur. Este edificio de concreto rosado era un símbolo de prosperidad en los años 90 y recibía hasta 40.000 visitantes diarios. Originalmente debía ser un edificio residencial de 4 plantas, pero durante la construcción el propietario, el empresario Lee Jun, ordenó modificar el proyecto para convertirlo en un centro comercial. Exigió eliminar varias columnas de carga para instalar escaleras mecánicas. Cuando los contratistas se negaron por el riesgo de colapso, los despidió y contrató a otros. El golpe final llegó con la construcción de un quinto piso destinado a restaurantes. Allí se instaló un sistema de calefacción por suelo, implicó añadir una gruesa capa de concreto, aumentando aún más la carga sobre una estructura ya debilitada. Esto aumentó el peso del piso 3 veces por encima de lo previsto en el proyecto. Además, 3 enormes unidades de aire acondicionado en la azotea, con un peso total de 45 toneladas, fueron arrastradas durante su instalación, dañando la impermeabilización y provocando microfisuras en las losas. Para el verano de 1995, apenas 6 años después de su inauguración, el edificio comenzó a desmoronarse. Los techos se hundían, la vibración del equipo provocaba grietas tan anchas como una mano a través de las cuales se podía ver el piso inferior. La mañana del 29 de junio, la situación se volvió crítica. Los expertos recomendaron cerrar el centro comercial de inmediato, pero Lee Jun, para no perder los $500.000 de ingresos diarios, se negó a evacuar a los visitantes. Solo ordenó apagar el aire acondicionado. A las 17:52 se escuchó el crujido del acero al romperse. Una de las columnas sobrecargadas del quinto piso atravesó el forjado, desencadenando un colapso en cadena. En apenas 20 segundos, el enorme edificio de 5 plantas se derrumbó como un castillo de naipes. Murieron 502 personas y casi 1.000 resultaron heridos. Las labores de rescate duraron semanas. La última sobreviviente fue rescatada 17 días después, una joven que logró sobrevivir bebiendo gotas de agua de lluvia. Lee Jun, que había abandonado el edificio antes del colapso, recibió apenas 7 años y medio de prisión por negligencia criminal. Esta tragedia demostró que las leyes de la física no pueden sobornarse y que el precio de intentarlo son cientos de vidas. En el cuarto lugar está una de las páginas más oscuras de la historia ecológica mundial, la rotura de la presa de Brumadinho, en Brasil. El 25 de enero de 2019, en la mina de hierro Córrego do Feijão, propiedad de la corporación Vale, ocurrió lo que los ecologistas temían desde hacía tiempo. La presa de relaves número 1, que contenía casi 12 millones de metros cúbicos de residuos, colapsó. Esta presa de 86 metros de altura fue construida por el método aguas arriba, el más barato pero también el menos seguro, donde la estructura se eleva sobre capas previamente depositadas de residuos. El problema es que estos materiales pueden sufrir licuefacción estática. Lo que parece sólido se convierte en una masa fluida con la menor perturbación. La empresa conocía los problemas de drenaje y los sensores de presión, pero la auditora alemana TÜV Süd emitió un certificado de seguridad pese a los riesgos. La tragedia ocurrió a las 12:28, durante la hora del almuerzo.
Justo al pie de la presa, en la zona de mayor riesgo, se encontraba un comedor y oficinas llenas de trabajadores. La presa cedió y se rompió. La avalancha de lodo no era agua, era una masa densa, como hormigón húmedo, de varios pisos de altura que avanzaba a velocidades de hasta 80 kilómetros por hora. Cientos de trabajadores no tuvieron ninguna oportunidad de escapar. La ola arrasó edificios, trenes de carga, puentes y viviendas. Las sirenas de alerta no funcionaron. A diferencia del agua, en el lodo no se puede nadar. Atrapa y al detenerse se endurece. Murieron 270 personas. El lodo tóxico, cargado de metales pesados, recorrió 300 kilómetros por el río Paraopeba, destruyendo la fauna y dejando sin agua potable a comunidades enteras. En el tercer lugar está el apocalipsis del puerto de Beirut, un monumento a la corrupción y la negligencia burocrática. El 4 de agosto de 2020, la capital del Líbano fue devastada por una explosión tan potente que redefinió las catástrofes no nucleares. El origen se remonta a 2013, cuando el buque Rosus llegó al puerto con 2.750 toneladas de nitrato de amonio. El barco fue abandonado y las autoridades portuarias almacenaron la carga en el hangar número 12. Y la olvidaron. Durante 6 años, ese material altamente explosivo permaneció en condiciones precarias, junto a sustancias inflamables como combustible y fuegos artificiales. Durante años, funcionarios y jueces intercambiaron documentos sin tomar decisiones hasta que fue demasiado tarde. A las 18:06, los habitantes de Beirut grababan un incendio extraño con fuegos artificiales. Segundos después, todo explotó. La detonación fue equivalente a 1.5 kilotones de TNT, aproximadamente una décima parte de la bomba de Hiroshima. Se formó una nube de condensación en forma de cúpula, seguida de una onda de choque supersónico que arrasó la ciudad. Edificios fueron pulverizados, silos de concreto derribados y ventanas estallaron a 10 kilómetros de distancia. La explosión se escuchó hasta en Chipre, a 240 kilómetros. Murieron más de 200 personas, 7.000 resultaron heridos y 300.000 quedaron sin hogar en segundos. Sobre la ciudad quedó suspendida una nube tóxica de dióxido de nitrógeno, símbolo de una tragedia causada por la negligencia humana. En el segundo lugar, no hay una explosión instantánea, sino una agonía ecológica que se prolongó durante décadas.